Capítulo 15. Una palabra a la vez. Otra forma de estudiar la Biblia es tomar una palabra y seguirla con la ayuda de una concordancia, o tomar una sola palabra que recorra un libro. Hace algún tiempo fui maravillosamente bendecido al tomar las 7 bienaventuranzas del libro del Apocalipsis. Si Dios no quisiera que entendiéramos el libro del Apocalipsis, no nos lo habría dado. Mucha gente dice que es tan oscuro y misterioso que los lectores comunes no pueden entenderlo. Sigamos profundizando en él y empezaremos a entenderlo mejor. Alguien dice que es el único libro de la Biblia que habla sobre el encadenamiento del diablo, y como el diablo lo sabe, va de un lado a otro de la cristiandad y dice: es inútil leer el Apocalipsis, no puedes entender el libro. Es demasiado difícil para ti. El hecho es que él no quiere que usted entienda sobre su propia derrota. Solo hay que ver las bienaventuranzas que contiene el libro. 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 verso 3. 2. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Apocalipsis capítulo 14 verso 13. 3. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis capítulo 16 verso 15. 4. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 verso 9. 5. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 verso 6. 6. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis capítulo 22 verso 7. 7. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Apocalipsis capítulo 22 verso 14. O puedes tomar los 8 vencedores en el Apocalipsis y serás maravillosamente bendecido por ellos. Te llevan hasta el trono del cielo, por ellos subes al trono de Dios. He sido muy bendecido al pasar por los Cree de Juan. Todos los capítulos excepto el tercero hablan de creer. Como dije antes, Juan escribió su evangelio para que creamos. Todo en él es cree. Cree. Si quieres persuadir a una persona de que Cristo es el Hijo de Dios, el evangelio de Juan es el libro para él. Toma las 8 cosas preciosas de las epístolas de Pedro, los 7 andares de la epístola a los Efesios o los 5 mucho más que de Romanos capítulo 5. Estudia los 3 lo recibieron de Juan 1 y los 8 corazones en Proverbios capítulo 23. Examina el temor del Señor en Proverbios. El temor del Señor es aborrecer el mal. Capítulo 8, verso 13. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Capítulo 9, verso 10. El temor del Señor multiplica los días. Capítulo 10, verso 27. En el temor del Señor hay confianza segura. Capítulo 14, verso 26. El temor del Señor es fuente de vida. Capítulo 14, verso 27. Mejor es poco con temor del Señor, que gran tesoro con turbación. Capítulo 15, verso 16. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Capítulo 15, verso 33. Con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Capítulo 16, verso 6. El temor del Señor conduce a la vida, para poder dormir satisfecho. Capítulo 19, verso 23. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Capítulo 22, verso 4. Vive siempre en el temor del Señor. Capítulo 23, verso 17. Un amigo me dio unas palabras clave hace poco.
Dijo que Pedro escribió sobre la esperanza. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, 1 Pedro capítulo 5 verso 4. La nota clave de los escritos de Pablo parecía ser la fe, y la de los de Juan el amor. La fe, la esperanza y el amor eran las características de los tres hombres, las claves de todas sus enseñanzas. Santiago escribió sobre las buenas obras y Judas sobre la apostasía. Para las epístolas generales de Pablo, alguien sugirió que Pablo enfatiza la frase en Cristo. En el libro de Romanos encontramos la justificación por la fe en Cristo. En Corintios se presenta la santificación en Cristo. En el libro de Gálatas vemos la adopción o la libertad en Cristo. Efesios presenta la plenitud en Cristo. Filipenses la consolación en Cristo. En Colosenses tenemos la plenitud en Cristo. Tesalonicenses nos da la esperanza en Cristo. Capítulo 16. Marca mi palabra. No tengas miedo de pedir prestadas y prestar Biblias. Hace algún tiempo, un hombre quiso llevarse mi Biblia a casa para sacar algunas cosas de ella y cuando la devolvió, encontré esto anotado en ella. Justificación, un cambio de estado, una nueva posición ante Dios. Arrepentimiento, un cambio de mentalidad, una nueva mentalidad respecto a Dios. Regeneración, un cambio de naturaleza, un nuevo corazón de Dios. Conversión, un cambio de vida, una nueva vida para Dios. Adopción, un cambio de familia, una nueva relación hacia Dios. Santificación, un cambio de servicio, una separación hacia Dios. Glorificación, un nuevo estado, una nueva condición con Dios. En la misma letra encontré estas líneas. Solo Jesús. La luz del cielo es el rostro de Jesús. La alegría del cielo es la presencia de Jesús. La melodía del cielo es el nombre de Jesús. El tema del cielo es la obra de Jesús. El empleo del cielo es el servicio de Jesús. La plenitud del cielo es Jesús mismo. La duración del cielo es la eternidad de Jesús. Sir Francis Bacon dijo que algunos libros son para ser saboreados, otros para ser tragados y otros para ser masticados y digeridos. La Biblia es un libro que nunca se puede agotar. Es como un pozo sin fondo. Siempre puedes encontrar nuevas verdades brotando de sus páginas. Esa es la gran fascinación del estudio constante y serio de la Biblia. Esta es también la razón para marcar tu Biblia. A menos que tengas una memoria poco común, no puedes recordar por mucho tiempo las cosas buenas que escuchas. Si confías solo en tus oídos, esas cosas buenas que oyes se te escaparán en un día o dos, pero si marcas tu Biblia y te ayudas de tus ojos, nunca las perderás. Lo mismo ocurre con lo que lees. El marcado de la Biblia debe hacerse al servicio de la memoria. Si se hace bien, agudiza la memoria en lugar de entorpecerla, porque da importancia a ciertas cosas que llaman la atención, que por la lectura constante se llegan a aprender de memoria. Ayuda a localizar los textos. Te ahorra el trabajo de escribir notas para tus clases o debates. Una vez en el margen está siempre a mano. He llevado una Biblia conmigo durante muchos años. Vale mucho para mí porque tengo tantos pasajes marcados en ella que si me llaman para hablar en cualquier momento, estoy preparado. Tengo pequeñas palabras marcadas en los márgenes, y son un sermón para mí. Ya sea que hable sobre la fe, la esperanza, el amor, la seguridad de la salvación o cualquier otro tema, todo vuelve a mí, y por más que me llamen inesperadamente a predicar, siempre estoy listo. Todo hijo de Dios debe ser como un soldado y estar siempre preparado. Si el ejército de la reina de Inglaterra recibiera la orden de ir a la India mañana, sus soldados estarían listos para el viaje. Pero los soldados del ejército de Dios no pueden estar listos si no estudian la Biblia. Cada vez que escuches algo bueno, escríbelo, porque si es bueno para ti, será bueno para alguien más y debemos pasar la moneda del cielo como lo hacemos con el dinero en esta vida. $1 puede viajar por toda esta tierra,
y el bien que obtenemos de la palabra de Dios puede hacer lo mismo. No lo guardes para ti solo. Hay gente que me dice que no tiene nada que decir. Porque la boca habla de lo que llena el corazón. Mateo capítulo 12, verso 34. Llénate de la Escritura y entonces no podrás evitar decirlo. Se dice por sí misma. Mantén el mundo fuera de su corazón llenándote de otra cosa. Algunas personas no tienen problema en hablar de deportes, pero no pueden hablar mucho de las Escrituras. Eso te dice lo que hay en sus corazones. Un hombre una vez trató de construir una máquina voladora. Hizo unas alas y las llenó de gas. Dijo que no podía volar del todo, pero el gas era más ligero que el aire y le ayudó a sobrepasar muchos obstáculos. Cuando tú obtienes estas verdades celestiales, son más ligeras que el aire aquí abajo y te ayudarán sobre los problemas. El marcado de la Biblia hace que la Biblia sea un libro nuevo para ti. Si hubiera un abedul blanco a menos de un cuarto de milla de la casa de tu infancia, lo recordarías toda tu vida. Marca tu Biblia y en lugar de que sea seca y sin interés, se convertirá en un libro hermoso para ti. Lo que ves causa una impresión más duradera en tu memoria que lo que oyes. Hay muchos métodos para marcar. Algunos utilizan tintas o lápices de 6 u 8 colores. Utilizan el negro para marcar los textos que se refieren al pecado, el rojo para todas las referencias a la cruz, el azul para todas las referencias al cielo, etc. Otros inventan símbolos. Cuando hay alguna referencia a la cruz, ponen una crucecita al margen. Algunos escriben que significa el Evangelio. Existe el peligro de exagerar y hacer que sus marcas sean más prominentes que la propia Biblia. Si el sistema es complicado, se convierte en una carga y es probable que te confundas, entonces es más fácil recordar el texto que el significado de tus marcas. La tinta negra es suficiente para la mayoría de los propósitos. Yo no utilizo ninguna otra, salvo que a veces uso tinta roja para llamar la atención sobre la sangre. La forma más sencilla de marcar es subrayar las palabras o hacer un trazo junto al verso. Otra buena manera es repasar las letras impresas con el bolígrafo, haciendo las letras más gruesas. La palabra resaltará entonces como un tipo más pesado. Marca la palabra solo o solamente en el Salmo 62 de esta manera. Sagrada Escritura, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre, todos ustedes, para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia, en la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Salmo capítulo 62, verso 1 a 6. Cuando alguna palabra o frase se repite con frecuencia en un capítulo o libro, pon números consecutivos en el margen al lado del texto. Así, en el segundo capítulo de Habacuc encontramos 5 ayes contra 5 pecados comunes: 1, versículo 6, 2, versículo 9, 3, versículo 12, 4, versículo 15 y 5, versículo 19. Numera las 10 plagas de Egipto de esta manera también. Cuando hay una sucesión de promesas o mandatos en un versículo, es mejor escribir números pequeños al principio de cada promesa por separado. Así hay una promesa séptima a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2 a 3. 1. Haré de ti una nación grande. 2. Y te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Y serás bendición. 5. Y bendeciré a los que te bendigan. 6. Y al que te maldiga maldeciré. 7. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Proverbios 1 y 22 de la madrugada tenemos 1 simples, 2 burladores y 3 necios. También me parece útil marcar lo siguiente. 1. Referencias cruzadas. Junto a Génesis capítulo 1 verso 1 escribe, por la fe Hebreos capítulo 11 verso 3, porque allí leemos,
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Junto a Génesis capítulo 28, verso 12 escribe, una respuesta a la oración, Génesis capítulo 35, verso 3. Junto a Mateo capítulo 6, verso 33 escribe, 1 Reyes capítulo 3, verso 13 y Lucas capítulo 10, verso 42, que ilustran la búsqueda del reino de Dios en primer lugar. Junto a Génesis capítulo 37, verso 7 escribe, Génesis capítulo 50, verso 18, que es el cumplimiento del sueño. 2. Conexiones de tren de ideas. Son conexiones hechas por líneas finas que atraviesan la página. En Daniel capítulo 6 conecta Él te librará, verso 16, te ha podido librar, verso 20, Él es el que libra y rescata y ha librado, verso 27. En el Salmo capítulo 66 conecta vengan y vean, verso 5, con vengan y oigan, verso 16. 3. Palabras que han cambiado de significado, o en las que se puede explicar una dificultad o en las que el español no aporta todo el significado del original como ocurre a veces con los nombres de Dios. 4. Divisiones desafortunadas de los capítulos. El último versículo de Juan 7 dice, cada uno se fue a su casa. El capítulo 8 comienza así, Jesús fue al monte de los olivos. El capítulo no debería dividirse aquí. 5. Anota cualquier texto que marque una crisis religiosa en tu vida. Una vez escuché al reverendo F. B. Meyer predicar sobre 1 Corintios capítulo 1 verso 9, y pidió a sus oyentes que escribieran en sus Biblias que ese día habían sido llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando un predicador dé un texto y predique un sermón que te afecte, marca el texto en tu Biblia. Pon unas cuantas palabras al margen, como palabras clave que te hagan recordar todo el sermón. Mediante ese plan de hacer unas cuantas notas en el margen, puedo recordar sermones que escuché hace años y años. Todo hombre debería anotar algunas de las palabras e ideas del predicador, y luego ir a predicarlas de nuevo a otros. Deberíamos tener 4 oídos, 2 para nosotros y 2 para otras personas. Entonces, si estás en un pueblo nuevo y no tienes nada más que decir, salta y di: he oído a alguien decir tal cosa. La gente debería estar siempre contenta de escucharte si les das el alimento celestial. El mundo perece por falta de este. Hace algunos años, oí a un inglés en Chicago predicar a partir de un texto curioso. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Proverbios capítulo 30, verso 24. Bueno, me dije, ¿qué hará con estas pequeñas cosas? Las he visto muchas veces. Entonces siguió hablando, las hormigas, pueblo sin fuerza que preparan su alimento en el verano. Dijo que el pueblo de Dios es como las hormigas. Bueno, pensé, he visto muchas de ellas, pero nunca he visto una como yo. Son como las hormigas, dijo, porque están acumulando un tesoro en el cielo y preparándose para el futuro. Pero el mundo se apresura locamente y se olvida del mandato de Dios de acumular para nosotros tesoros incorruptibles. Sagrada Escritura, los tejones, pueblo sin poder que hacen su casa en la peña. Proverbios. Capítulo 30, verso 26. Dijo, los tejones, sefanim en hebreo, son animales muy débiles, si golpearas uno de ellos con un palo, podrías matarlo. Pero son muy sabios, pues construyen sus casas en las rocas, donde están fuera de peligro. El pueblo de Dios es muy sabio, aunque muy débil, porque construye sobre la roca de las edades, y esa roca es Cristo. Bueno, dije, ciertamente soy como los tejones. Luego vino el siguiente versículo, las langostas que no tienen rey pero todas salen en escuadrones. Proverbios. Capítulo 30, verso 27. Me pregunté qué iba a hacer con eso. El pueblo de Dios dijo, no tiene rey aquí abajo. El mundo dijo, César es nuestro rey pero no es nuestro rey es el Señor de los ejércitos. Las langostas salen en escuadrones o grupos, lo mismo hace el pueblo de Dios.
Aquí hay un grupo presbiteriano, aquí un grupo episcopal, otro bautista, aquí un grupo metodista y así sucesivamente. Pero en su tiempo el gran rey vendrá y recogerá todos estos grupos separados y todos serán uno, un solo rebaño y un solo pastor. Y cuando escuché esa explicación dije, me gustaría ser como las langostas. Me he puesto tan enfermo, amigos míos, este miserable sectarismo que desearía que todo fuera barrido. Ya tenemos suficientes denominaciones y divisiones. El predicador continuó, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. RV 60 Proverbios. Capítulo 30, verso 28. Cuando llegó a la araña dije, no me gusta nada eso, no me gusta la idea de que me comparen con una araña. Pero, dijo, si entras en el palacio de un rey, ahí está la araña colgada en su delicada telaraña, mirando con desprecio y desdén la elaborada sala llena de oro, está echando mano de las cosas de arriba. Y así, cada hijo de Dios debe ser como la araña y aferrarse a las cosas invisibles de Dios. Veis pues, hermanos míos, que nosotros que somos el pueblo de Dios somos como las hormigas, los tejones, las langostas y las arañas, cosas pequeñas pero sumamente sabias. Lo anoté en el margen de mi Biblia y su recuerdo me hace tanto bien ahora como cuando lo oí por primera vez. Un amigo mío estaba en Edimburgo y escuchó a uno de los principales pastores presbiterianos escoceses. Había estado predicando a partir de Apocalipsis capítulo 1 verso 7, todo ojo lo verá, y concluyó diciendo, sí, todo ojo. Adán lo verá y cuando lo haga dirá, este es el que me fue prometido en aquel oscuro día en que caí. Abraham lo verá y dirá, este es el que vi de lejos pero ahora cara a cara. María lo verá y cantará su canción con nuevo interés. Y yo también lo veré y cuando lo haga cantaré, roca de la eternidad fuiste abierta tú por mí. Aquí hay algunos ejemplos más que pueden ser útiles para ti. Ve a Éxodo capítulo 6, versos 6 a 8. En estos versículos encontramos 7 yo haré, cosas que Dios hará por su pueblo. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Mira ahora Isaías capítulo 41 verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Fíjate en lo que dice Dios. Él está con su siervo. Él es tu Dios. Él te fortalecerá. Él te ayudará. Él te sostendrá. Ve al Salmo capítulo 103, verso 2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si no puedes recordar todos estos beneficios, recuerda lo que puedas. En los siguientes 3 versículos hay 5 cosas que debes anotar y recordar. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Salmo capítulo 103, verso 3 a 5. Dios perdona todas tus iniquidades. Dios sana todas tus enfermedades. Dios rescata tu vida de la destrucción. Dios te corona de bondad y compasión. Dios satisface de bienes tus años. Veamos el Salmo capítulo 23. Supongo que he escuchado tantos buenos sermones sobre el Salmo capítulo 23 como sobre cualquier otro de los 6 versículos de la Biblia. Ojalá hubiera empezado a tomar notas sobre ellos hace años, cuando escuché el primero. Las cosas se te escapan cuando llegas a los 50 años de edad. Es mejor que los jóvenes se entrenen de inmediato. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo capítulo 23. Lo que podemos anotar de este salmo. Conmigo, el Señor. Debajo de mí, pastos verdes. A mi lado, aguas tranquilas. Delante de mí, una mesa. A mi alrededor, mis enemigos. Tras de mí, bondad y misericordia. Delante de mí, la casa del Señor. Bendito sea el día, dice un viejo predicador en que nació el Salmo capítulo 23, dice un viejo predicador. Ha sido más utilizado que casi cualquier otro pasaje de la Biblia. He aquí otra forma de ver el Salmo capítulo 23. Verso 1. Una vida feliz. Verso 4. Una muerte feliz. Verso 6. Una muerte feliz, una eternidad feliz. Tomemos el Salmo capítulo 102, verso 26 a 7. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Esto parece extraño hasta que se reflexiona que el pelícano lleva su comida consigo, el búho mantiene sus ojos abiertos durante la noche, y el gorrión vigila solo. Así el cristiano debe llevar su comida, la Biblia, con él y debe mantener sus ojos abiertos y vigilar solo. Volvamos a Isaías capítulo 32 y marquemos 4 cosas que Dios promete en el versículo 2. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Aquí tenemos el escondite del peligro, el refugio de la tempestad, los ríos de agua, la roca eterna. En los versículos 3 y 4 del mismo capítulo leemos: no se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Tenemos ojos, oídos, corazón y lengua, todos listos para rendir homenaje al Rey de la Justicia. Ahora vayamos a Juan capítulo 4, verso 47 a 53 en el Nuevo Testamento. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. El noble oyó hablar de Jesús. El noble fue a él. El noble le imploró. El noble le creyó. El noble supo que su oración fue contestada. Mira Mateo capítulo 11, verso 28 a 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Alguien ha dicho que estos versos contienen la única descripción que tenemos del corazón de Cristo. Algo que hacer,
venir a Jesús. Algo que dejar, tu carga. Algo que tomar, su yugo. Algo que encontrar, descanso para tu alma. Veamos uno más, Juan capítulo 14, verso 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, sígueme. La verdad, aprende de mí. La vida, permanece en mí. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ser beneficiosas para ti. No compres una Biblia que no estés dispuesto a marcar y usar. Una Biblia intercalada ofrece más espacio para las notas. Sé preciso y conciso, por ejemplo, Nehemías capítulo 13, verso 18, una advertencia de la historia. Nunca marques nada porque lo hayas visto en la Biblia de otra persona. Si no te llega, si no lo entiendes, no lo marques. Nunca dejes pasar una pepita de oro sin tratar de entenderla. Entonces márcala. Capítulo 17. Trabajo personal para Dios. Tratar con la gente personalmente es de vital importancia. Nadie puede decir cuántas personas se han perdido para el reino de Dios por la falta de seguimiento de la predicación del Evangelio mediante el trabajo personal. Es deplorable cuán pocos miembros de la Iglesia están calificados para tratar con los que preguntan por la salvación, y sin embargo, esa es la obra en la que deberían ayudar más eficientemente al pastor. La gente no suele convertirse bajo la predicación del pastor. Es en la reunión de indagación, donde los que buscan a Cristo se reúnen después de la predicación para discutir sus necesidades espirituales más personalmente, donde es más probable que sean llevados a Cristo. Tal vez sean despertados bajo el pastor, pero Dios generalmente usa a alguna persona para señalar el camino de la salvación y llevar a los interesados a Jesús. Algunas personas no pueden ver la utilidad de las reuniones de indagación. Piensan que son algo nuevo y que no tenemos ninguna autoridad para ellas, pero no son ninguna innovación. Leemos sobre ellas en toda la Biblia. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, fue interrumpido. Sería bueno que la gente interrumpiera al pastor de vez en cuando en medio de algún sermón metafísico y le preguntara qué quiere decir. La única manera de asegurarse de que la gente entiende lo que está hablando es dejar que hagan preguntas. No sé qué harían algunos hombres que tienen todo su sermón escrito, si alguien se levantara y preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sin embargo, esas preguntas harían más bien que cualquier otra cosa que se pudiera hacer. Despertarían un espíritu de indagación. Algunas de las enseñanzas más dulces de Cristo fueron provocadas por preguntas. Debería haber 3 clases de servicios en todas las iglesias. 1 para la adoración, para ofrecer alabanzas y para esperar al Señor Dios en oración. 2. 1 para la enseñanza, y en estos servicios no es necesario decir una palabra a los inconversos, aunque algunos hombres nunca cierran ninguna reunión sin presentar el Evangelio, pero que la enseñanza sea para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y 3. 1 para predicar el Evangelio. El domingo por la mañana es el mejor momento para la enseñanza, pero el domingo por la noche es la mejor noche de toda la semana, de los servicios regulares de la Iglesia para predicar el sencillo Evangelio del Hijo de Dios. Cuando hayan predicado el Evangelio sencillo y hayan sentido el poder del mundo invisible y haya almas temblando en la balanza por tomar una decisión, no digan, como he oído decir a buenos pastores, si hay alguien en este lugar preocupado por su alma, estaré en el estudio del pastor el viernes por la noche y me alegra con acento A. Para ese momento, lo más probable es que la impresión se haya borrado por completo. Trata con ellos esa noche, antes de que el diablo arrebate la buena semilla. Donde quiera que se proclame el Evangelio, debe haber una expectativa de resultados inmediatos. Si así fuera, la Iglesia de Cristo estaría en constante estado de gracia. Sagrada Escritura. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, verso 43.
¿Cuánto habrían logrado Pablo y Bernabé si hubieran pronunciado la bendición y enviado a esta gente a casa? Es para llorar que tengamos miles y miles de miembros de la Iglesia que no hacen nada por extender el reino de Dios. Entienden de deportes, de ferias y de actualidad, pero cuando se les pide que se sienten y muestren a un hombre o a una mujer el camino hacia el reino de Dios, dicen: «Oh, no soy capaz de hacerlo». Que lo hagan los diáconos o alguien más. Incluso pueden invitar a la gente a la iglesia para que el pastor les hable de Jesús, pero no pueden o no quieren llevarlos a Jesús ellos mismos. Todo esto está mal. La iglesia debería recibir enseñanza en este mismo punto. Hay muchos miembros de la iglesia que van cojeando con muletas. Solo pueden decir que son salvos, y se imaginan que eso es todo lo que se necesita para ser un cristiano. En cuanto a ayudar a otros, eso nunca entra en sus cabezas. Piensan que si pueden arreglárselas solos y llevarse bien con los demás, lo están haciendo muy bien. No tienen idea de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ellos. No importa lo débil que seas, Dios puede usarte, y no sabes la corriente de salvación que puedes poner en marcha. Juan el Bautista era un hombre joven cuando murió, pero llevó a Andrés a Cristo y Andrés llevó a Pedro, y así el río siguió fluyendo. En las últimas páginas de este libro, quiero dar algunos consejos con respecto a la transmisión del bien y la bendición a otros y así beneficiarlos con tu conocimiento de la Biblia. Todo creyente, ya sea líder, pastor o laico, tiene el deber de difundir el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura fue el amplio mandamiento de nuestro Salvador en su despedida a sus discípulos. Marcos capítulo 16, verso 15. Sin embargo, hay muchos estudiantes de la Biblia que descuidan completamente el mandamiento. Son como esponjas, siempre aspirando el agua de la vida, pero nunca impartiéndola a las almas sedientas a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron a alguien de Jesús? Un clérigo solía ir de caza y cuando su obispo lo reprendió, dijo que nunca iba de caza cuando estaba de servicio. ¿Cuándo está un clérigo fuera de servicio?, preguntó el obispo. Y así con cada cristiano, ¿cuándo está fuera de servicio? Estar listo con una promesa para los moribundos, una palabra de esperanza para los afligidos, de aliento para los deprimidos o una palabra de consejo para los ansiosos es un gran logro. Las oportunidades de ser útil en estas formas son numerosas. No solo en las reuniones de investigación y en el trabajo de la iglesia, sino que la apertura también se produce constantemente en nuestro contacto diario con los demás. Una palabra, una mirada, un apretón de manos o una oración pueden tener una influencia interminable para el bien. ¿Está tu padre en casa?, le preguntó un señor al hijo de un médico. No, respondió, está fuera. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, dijo, tienes que buscarlo en algún lugar donde haya gente enferma o herida o algo así. No sé dónde está, pero está ayudando en alguna parte. Ese debería ser el espíritu que anima a todo seguidor de él que va a hacer el bien. Admito que no se pueden establecer reglas específicas en el trato con los individuos sobre su condición religiosa. Los soldados de plomo son exactamente iguales, pero las personas no lo son. Mateo era muy diferente a Pablo. Las personas con las que tratamos pueden ser muy diferentes. Lo que sería una medicina para uno podría ser un veneno para otro. En el capítulo 15 de Lucas, el hijo mayor y el hijo menor eran exactamente opuestos. Lo que hubiera sido un buen consejo para uno podría haber sido la ruina para el otro. Dios nunca hizo a dos personas para que se parecieran. Si nosotros hubiéramos hecho a las personas, probablemente las habríamos hecho todas iguales, aunque hubiéramos tenido que aplastar algunos huesos para que entraran en el molde. Pero ese no es el camino de Dios. Hay una variedad infinita en el universo. El carcelero de Filipos requería un trato específico. Cristo trató con Nicodemo de una manera y con la mujer del pozo de otra. En el trato con los buscadores es un gran error contar nuestra propia experiencia de conversión. La experiencia puede tener su lugar, pero no creo que tenga su lugar cuando tratamos con indagadores.
Si primero le cuentas a un indagador tu propia experiencia de conversión, pensará que su experiencia debe coincidir exactamente con la tuya. Él no quiere tu experiencia, quiere una propia. Supongamos que Bartimeo hubiera ido a Jerusalén a ver al ciego de nacimiento y le hubiera dicho: «Cuéntanos cómo te curó el Señor». El hombre de Jerusalén podría haber dicho: «Solo escupió en el suelo y me untó los ojos con el barro». «No», dijo Bartimeo. «No creo que hayas recuperado la vista en absoluto. ¿Quién ha oído hablar de ser curado de esa manera? No es así como Jesús me curó. Llenar los ojos de un hombre con arcilla es suficiente para dejarlo ciego». Ambos hombres eran ciegos, pero no fueron curados de la misma manera. Muchos hombres se quedan fuera del reino de Dios porque buscan la experiencia de otra persona, la experiencia que tuvo su abuela, su tía o algún otro miembro de la familia. También es muy importante tratar con una persona a la vez. Un médico no da aceite de hígado de bacalao para todas las dolencias. No, dice, debo buscar lo que cada uno necesita. Mira la lengua e indaga en los síntomas. Una persona puede tener gripe, otra fiebre tifoidea y otra puede tener dolor de estómago. Tenemos que saber leer la Biblia y también la naturaleza humana. Lo hacen mejor quienes no corren de una persona a otra en una reunión de investigación, ofreciendo palabras de aliento por doquier. Lo harían mejor yendo solo a una o dos personas. Estamos construyendo para la eternidad, y eso puede llevar tiempo. El trabajo no será entonces superficial. Traten primero de ganar la confianza de la persona, y entonces sus palabras tendrán más peso. Usa mucho tacto al abordar el tema. Será muy útil darse cuenta de las diferentes clases o condiciones de las personas en la medida de lo posible, y hacer que ciertos pasajes de la Escritura se refieran a estas clases. No te limites a repetir un versículo que hayas visto en un libro, a menos que comprendas y conozcas personalmente el significado y la aplicación de ese versículo. Por supuesto, utiliza sugerencias de fuentes externas, pero al igual que David no podía luchar con la armadura de Saúl, el versículo que otra persona utilizó en una situación específica podría no ser el adecuado para que tú lo utilices en tu situación. Mira qué variados fueron los consejos de Jesús. Él dirigió sus palabras específicamente hacia cada individuo con el que trató. Es mejor estar familiarizado con unos pocos pasajes que tener una idea vaga e incompleta de un gran número de versículos. Mira las clases de abajo. ¿Cuáles son algunos versículos que serían buenos para cada clase de persona con preguntas? Lo que es útil para una clase puede no ser lo que necesita otra. Las siguientes clasificaciones pueden resultar útiles. 1. Los creyentes que carecen de seguridad, que están en las tinieblas porque han pecado, que descuidan la oración, el estudio de la Biblia y otros medios de gracia, que están en las tinieblas debido a un espíritu que no perdona, que son tímidos o se avergüenzan de confesar a Cristo abiertamente, que no están comprometidos en el trabajo activo para el Maestro, que carecen de fuerza para resistir la tentación y mantenerse firmes en el tiempo de prueba, y que no están creciendo en la gracia. 2. Los creyentes que han reincidido en el pecado. 3. Los que están profundamente convencidos de pecado y buscan la salvación. 4. Aquellos que tienen dificultades de varios tipos. Muchos creen que son tan pecadores que Dios no los aceptará, que han pecado más allá de sus oportunidades de perdón y ahora es demasiado tarde, que el Evangelio nunca estuvo destinado a ellos. Otros se mantienen alejados por dudas honestas sobre la divinidad de Cristo o la autenticidad de la Biblia. Otros también están preocupados por los misterios de la Biblia, las doctrinas de la elección, la conversión instantánea o alguna otra dificultad, o dicen que han buscado a Cristo en vano, que lo han intentado y han fracasado. Una gran parte de esta clase de personas tiene serios problemas con los sentimientos. 5. Los que ponen excusas. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene una razón y otra que tiene una excusa que ofrecer. Las excusas más comunes son que hay muchos cristianos incoherentes e hipócritas en la iglesia, que costaría demasiado hacerse cristiano,
que no podrían continuar con su actual forma de vida, que esperan hacerse cristianos algún día, o que sus compañeros los frenan o los rechazarían si se convirtieran. 6. Los que no están convencidos del pecado. Algunos son deliberadamente pecadores, quieren ver la vida, vivir la vida loca. Otros son irreflexivos. Otros, de nuevo, son simplemente ignorantes de Jesucristo y de su obra. 7. Un gran número no siente su necesidad de un Salvador porque son santurrones, confiando en su propia moralidad y buenas obras para su salvación. 8. Aquellos que sostienen credos hostiles abarcando sectarios, espiritualistas, otras religiones, infieles, ateos, agnósticos, etc. Utiliza siempre tu Biblia en el trato personal. No confíes en tu memoria, sino haz que la persona lea el versículo por sí misma. No utilices hojas o libros impresos. Por eso, si es conveniente, lleva siempre contigo una Biblia o un Nuevo Testamento. Es bueno hacer orar a alguien si es conveniente, pero no lo hagas antes de que esté listo. Recuerda, es el Espíritu Santo y no tú quien hace la conversión y quien da nueva vida. Es posible que tengas que hablar con una persona 2 horas antes de que puedas llevarla hasta ese punto. Cuando creas que está casi listo, dile: vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este punto. A veces, unos minutos de oración han hecho más por una persona que 2 horas de conversación. Cuando el Espíritu de Dios lo ha llevado tan lejos que está dispuesto a que ores con él o ella, no estará muy lejos del reino. Pídeles que oren por sí mismos. Si no quieren orar, permítele usar una oración bíblica, haz que la repita. Por ejemplo, Señor, ayúdame, en Mateo capítulo 15, verso 25. Dile: si el Señor ayudó a esa pobre mujer, te ayudará a ti si haces la misma oración con el mismo corazón. Él te dará un nuevo corazón si oras de corazón. No envíes a una persona a orar a su casa. Por supuesto, debe orar en casa, pero prefiero que abra los labios de inmediato. Es bueno que un hombre escuche su propia voz en la oración. Es bueno que grite: Dios, ten piedad de mí, el pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. Exige una decisión inmediata, pero nunca le digas a una persona que se ha convertido. Nunca le digas que es salva. Deja que el Espíritu Santo se lo revele. Tú puedes dispararle a un hombre y ver que está muerto, pero no puedes ver cuando alguien recibe la vida eterna. Tú no puedes permitirte el lujo de engañar a nadie sobre esta gran cuestión, pero puedes ayudarle en su fe y confianza, y guiarle correctamente. Hay muchas personas que piensan erróneamente que están en camino al cielo simplemente porque una persona bien intencionada o incluso un pastor les ha dicho que ahora son salvos simplemente porque tomaron una decisión o dijeron una oración, pero nunca se han arrepentido y sus corazones nunca han sido hechos nuevos por el Espíritu de Dios. Siempre debes estar preparado para hacer un trabajo personal. Cuando se declaró la guerra entre Francia y Alemania, el conde von Moltke, el general alemán, estaba preparado para ello. La noticia le llegó a última hora de la noche, después de haberse acostado. Muy bien, dijo al mensajero, la tercera cartera de la izquierda, donde tenía sus planes de batalla, y se volvió a dormir. Haz el trabajo con valentía. No trates con una persona del sexo opuesto si se puede arreglar de otra manera. Haz todos los esfuerzos para responder a las pobres almas que luchan por la vida la pregunta que es de toda importancia para ellas: ¿qué debo hacer para salvarme? Hechos capítulo 16, verso 30. Capítulo 18. Resumen y sugerencias. 1. Ten para uso constante una Biblia de referencia, una concordancia y una Biblia temática. 2. Lleva siempre una Biblia o Nuevo Testamento en el bolsillo, y no te avergüences de que la gente te vea leerla. 3. No tengas miedo de marcarla o de hacer anotaciones al margen. Marca los textos que contengan promesas, exhortaciones, advertencias a los pecadores y a los cristianos, invitaciones evangélicas a los inconversos, etc. 4.
Dedica al menos 15 minutos al día o más al estudio y la meditación. Esto tendrá grandes resultados y nunca te arrepentirás. 5. Prepara tu corazón para conocer la ley del Señor, y para cumplirla. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras capítulo 7 verso 10. 6. Pide siempre a Dios que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver la verdad, y espera que Él responda a tu oración. 7. Echa toda carga de dudas sobre el Señor. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Salmo capítulo 55 verso 22. No tengas miedo de buscar una razón para la esperanza que hay en ti. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. 8. Cree en la Biblia como la revelación de Dios para ti y actúa en consecuencia. No rechaces ninguna porción porque contenga lo sobrenatural o porque no puedas entenderla. Reverencia toda la Escritura. Recuerda el alto concepto que Dios tiene de ella. Sagrada Escritura. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Salmo capítulo 19, versos 7 a 10. 9. Aprende al menos un versículo de las Escrituras cada día. Los versículos memorizados te serán maravillosamente útiles en tu vida y camino diarios. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo capítulo 119, verso 11. Algunos cristianos pueden citar las estadísticas deportivas o las canciones del mundo mejor de lo que pueden citar la Biblia. 10. Si eres predicador o maestro de escuela dominical, trata a toda costa de dominar tu Biblia. Deberías conocerla mejor que cualquiera en la congregación o clase. 11. Esfuérzate por ser exacto al citar las Escrituras. 12. Adopta algún plan sistemático de estudio bíblico, ya sea temático o por tópicos como la sangre, la oración, la esperanza, o por libros de la Biblia, o por algún otro plan señalado en las páginas anteriores. 13. Estudia para saber para qué y para quién fue escrito cada libro de la Biblia. Combina el Antiguo Testamento con el Nuevo. Estudia juntos Hebreos y Levítico, los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas, los Profetas y los libros históricos del Antiguo Testamento. 14. Estudia cómo utilizar la Biblia para caminar con Dios en una comunión más estrecha. Además, estudia para obtener un conocimiento práctico de las Escrituras para llevar a otros a Cristo. Un viejo pastor solía decir que los gritos de los textos descuidados siempre sonaban en sus oídos, preguntando por qué no mostraba lo importantes que eran. 15. No te conformes con leer un capítulo diario. Estudia el significado de al menos un versículo. Sagrada Escritura, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. Acerca de Dwight L. Moody. Una breve descripción de la vida del autor. Dwight Lyman Moody nació el 5 de febrero de 1837 en Northfield, Massachusetts. Su padre murió cuando Dwight tenía solo 4 años, dejando a su madre con 9 hijos a su cargo. Cuando Dwight tenía 17 años, se fue a Boston para trabajar como vendedor. Un año más tarde, fue guiado a Jesucristo por Edward Kimball, el maestro de escuela dominical de Moody.
Moody pronto se fue a Chicago y comenzó a enseñar una clase de escuela dominical propia. A los 23 años se había convertido en un exitoso vendedor de zapatos ganando $5,000 en solo 8 meses, lo cual era mucho dinero para la mitad del siglo XIX. Sin embargo, tras decidir seguir a Jesús, dejó su carrera para dedicarse a la labor cristiana por solo $300 al año. D. L. Moody no era un pastor ordenado, pero era un evangelista eficaz. Una vez Henry Barley, un evangelista británico, le dijo: Moody, el mundo todavía tiene que ver lo que Dios hará con un hombre totalmente consagrado a él. Moody dijo más tarde: con la ayuda de Dios me propongo ser ese hombre. Se calcula que durante su vida, sin la ayuda de la televisión o la radio, Moody recorrió más de 1 millón de kilómetros, predicó a más de 1 millón de personas y trató personalmente a más de 750.000 individuos. D. L. Moody murió el 22 de diciembre de 1899.